Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Saludos, queridos hermanos, hermanas, bendiciones para cada uno de ustedes. Muy buenos días. Qué alegría poder nueva vez conectar con ustedes a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, y llevar este espacio conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Es importante poder nosotros en el camino, en nuestro caminar, poder siempre dedicar este espacio de formación, poder sacar este momento para conocer, para aprender un poquito más. Cada uno de ustedes, cada uno ahí en su trabajo, en el camino, en la casa, donde estén, que puedan sacar este espacio, que puedan sintonizar con esta emisora María Evangelizadora Radio, para así poder en este momento y en este espacio poder adentrarnos más en el conocimiento de nuestra doctrina católica. Hoy vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a orar al Señor, poder confiar a Él nuestras vidas, poder pedir de Él su derroche de gracia, su derroche de amor en nosotros. Sabemos que Él nos acompaña, Él no nos deja solos, no nos desampara. En su palabra una y otra vez nos ha dicho, yo estaré con ustedes, yo estoy contigo. Él no nos desampara, no nos deja solos, no nos abandona en ningún momento ni circunstancia en nuestras vidas. Por eso te invito a que en este momento puedas centrar tu vida, tu mente, tu ser en Él. Señor, dueño y Señor de todo cuanto somos y tenemos. En este momento queremos ponernos en tus manos. Queremos abrir nuestro corazón a ti. Sabemos que tú eres ese Dios de misericordia, ese Dios de bondad, que en medio de nuestras fragilidades y flaquezas humanas no nos desampara, no nos deja solos, sino que como al Hijo pródigo nos abre los brazos y nos da ese abrazo de acogida, nos da esa oportunidad de volver a ti, nos da la oportunidad de reencontrarnos contigo. Por eso queremos, Señor, confiar en nuestras vidas y nuestras familias, todo cuanto somos y tenemos, a Él, a ese Dios de amor, a ese Dios de misericordia. Mira las necesidades y situaciones de nuestras familias. Mira la realidad difícil que muchas veces vamos viviendo. Esas familias que muchas veces están al borde de la división o que tienen situaciones de enfermedad, experiencias de maltrato. Mira a esos hijos esclavos del mal, de los vicios, del alcohol, de las drogas. Mira a esos hombres violentos o sumergidos en el alcoholismo. La realidad también de sufrimiento, dolor de esas madres. Ese dolor que han ido cargando a lo largo de su vida. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos. Todo eso lo confiamos a ti, Señor, para que seas tú el que siga dirigiendo, bendiciendo y acompañando este nuestro caminar. Y a todos nos lleve a experimentar la gracia infinita de tu amor. Esto te lo pedimos a ti que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y así, mis hermanos, hermanas, iniciamos este espacio conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Vamos a seguir avanzando en esta experiencia, este espacio de conocimiento. Recuérdense que hemos estado viendo los sacramentos. Vuelvo a recalcar, los sacramentos de nuestra iglesia, los sacramentos, los cuales están divididos en tres grupos. Ya veíamos los de iniciación, bautismo, confirmación, primera comunión. Y hemos empezado a ver los sacramentos de curación.
que son la penitencia o la confesión y también la unción de enfermos. Y hemos estado viendo algunas experiencias y tópicos fundamentales del sacramento de la reconciliación o la penitencia. Y ya veíamos los efectos que produce, que provoca este sacramento, los efectos que provoca. Y decíamos que en la vida, en el hombre, la mujer, nos lleva a ese acto de reconciliación. Reconciliación con la iglesia, reconciliación con Dios, reconciliación también con nosotros mismos, reconciliación con nosotros mismos. Esos son los efectos que produce. Y también veíamos otra manera de alcanzar y gozar de eso a través de las indulgencias. Después veíamos las penas del pecado, cómo se restituye y se restablece la comunión con los santos, la comunión de los santos, cómo no estamos solos en nuestro caminar, cómo esos bienes espirituales de la comunión de los santos los llamamos también el tesoro de la iglesia, que no es simplemente la suma de bienes, como se nos presenta las riquezas materiales acumuladas, no. Esos bienes que vamos acumulando en el transcurso de nuestra vida y a través de los cuales vamos sumando, no es esto, sino que esto es el valor infinito e intangible que tiene ante Dios las expiaciones y los méritos de Cristo nuestro Señor. Todo esto. De igual manera, y en nuestro caminar, pertenece también a esto todo lo que son la experiencia de nuestra vida, esos bienes inconmensurables que son siempre nuevos, que tienen ante Dios las oraciones, esa experiencia de el sacrificio, las buenas obras, la bienaventurada Virgen María, su intercesión, todo esto son bienes espirituales, son parte de ese tesoro de la iglesia. Bien, pues vamos a continuar entonces, completemos la parte de las indulgencias, cómo obtener la indulgencia de Dios por medio de la iglesia. Obtener la indulgencia de Dios por medio de la iglesia. Las indulgencias se obtienen por la iglesia, que en virtud del poder de atar y desatar, ese poder que le fue concedido por Cristo Jesús, interviene entonces en esos santos para obtener del Padre la misericordia, la remisión de las penas temporales debidas por sus pecados. Por eso, la iglesia no quiere solamente acudir en ayuda de este cristiano, sino también impulsarlo a hacer obras de penitencia, obras de piedad, obras de misericordia, obras de caridad. O sea, que no es solo una experiencia que nos lleva y que lleva a la iglesia a través de estas indulgencias, cómo obtener la indulgencia de Dios por medio de la iglesia, sino que no es solo experimentarla, sentirla en mi vida, sino que la iglesia me va llevando a que yo pueda también, a través de la práctica de las buenas obras, esas obras de penitencia, a través de esas prácticas de la vida cristiana, pueda entonces, a través de esas obras de piedad, obras de penitencia y de caridad, poder entonces obtener, alcanzar esas indulgencias, esas bondades, esas gracias, esa misericordia de Dios que se manifiestan en favor nuestro a través de la iglesia. Puesto que los fieles difuntos en vía de purificación son también miembros de la misma comunión de los santos, podemos ayudarles, entre otras formas, obteniendo para ellos indulgencias.
de manera que se vean libres de las penas temporales debidas por sus pecados. Por eso se pide y se ruega la oración y ofrecer sacrificios, sacrificios eucarísticos, sacrificios, diversos sacrificios por los difuntos. Por eso decíamos también, decíamos que la experiencia de las indulgencias pueden ser por uno personalmente, pero también pueden ser por otros, por los difuntos. Estas indulgencias que se puede ofrecer algún sacrificio por mí o por algún ser querido, algunos difuntos. Por eso veíamos cómo se nos dice que esos fieles difuntos que están en vía de purificación, ellos son también miembros de la comunión de los santos. Es decir, esos que están en el purgatorio, en vía de purificación, y ellos son miembros también de la comunión de los santos. Y así entonces podemos ayudarlo, entre otras formas, obteniendo para ellos indulgencias, de manera que se vean libres de las penas temporales debidas por sus pecados. Esas penas, esas experiencias de vida. Todo esto es lo que realmente nos ofrece la iglesia, se nos presenta. Y es la obra que tú y yo podemos hacer a lo largo de nuestro caminar, a lo largo de nuestra vida. Vamos a seguir avanzando entonces, mis hermanos, hermanas, y vamos a ver la celebración del sacramento de la penitencia. Vamos a ver esta parte. Ya veíamos, hemos visto algunas partes sobre este sacramento. Y vamos a ver entonces ahora lo que es la celebración de este sacramento. Fíjense que hemos visto primero la parte del el sacramento de la penitencia, que es un sacramento de curación. Entonces veíamos de dónde le viene el nombre, lo primero que veíamos de él, de dónde le viene ese nombre, por qué un sacramento de la reconciliación después del bautismo, y recuerden que ya hemos dicho el por qué, porque realmente el bautismo nos purifica del pecado, pero muchas veces nuestra fragilidad humana, nuestra vida, caemos en el pecado. Y eso entonces, la penitencia o sacramento de la reconciliación nos libera de esos pecados, de esas penas, nos purifica. Entonces vamos a ver ahora la celebración del sacramento de la penitencia. Con todos los sacramentos, la penitencia es una acción litúrgica, igual como todos los otros sacramentos. Es una acción litúrgica. Ordinariamente, los elementos de su celebración son el saludo, la bendición del sacerdote, la lectura de la palabra de Dios para iluminar la conciencia y suscitar la contrición y exhortación al arrepentimiento, la confesión que reconoce, que nos lleva a reconocer los pecados y que se manifiestan al sacerdote, la imposición la imposición y la aceptación de la penitencia, la absolución del sacerdote y después entonces la alabanza de acción de gracias y despedida con la bendición del sacerdote. Esa es la estructura, la celebración del sacramento de la penitencia. Esa es la estructura de un acto penitencial, como comúnmente le decimos, el acto penitencial. Claro que hay momentos en que se pide al sacerdote la confesión, la reconciliación. Y eso es un acto ya, una experiencia ya de el sacerdote con el penitente, ya no se da en una confesión o sacramento de la penitencia individual, no se dan cada uno de estos pasos. Esto es, indicamos en el sacramento de la penitencia, este acto penitencial que se realiza y se hace en comunidad, en comunidad. Este acto penitencial, como llamamos comúnmente. Fíjense cómo tiene toda una estructura y es, como decimos, como todos los sacramentos,
el sacramento de la penitencia es también una acción litúrgica. Es una acción litúrgica, un acto litúrgico. Empieza ahí el canto de entrada y toda la estructura que lleva una acción litúrgica. Entonces, estos elementos de la celebración del acto penitencial o del sacramento de la penitencia son entonces ya el saludo y bendición del sacerdote. Se inicia en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y ahí la gracia, la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté igual que toda celebración litúrgica, toda acción litúrgica. Después de una breve palabra, una introducción, entonces viene la liturgia de la palabra. Se lee la palabra de Dios. Textos alusivos a este sacramento de la penitencia, claro está. Esos textos que pueden iluminar nuestra mente, nuestro ser, y que nos llevan a la contrición, a ver la realidad del pecado. Después viene la exhortación, o sea, las palabras en base a la palabra que el sacerdote dirige. Esas exhortaciones que nos van llevando al arrepentimiento, a esa experiencia de reconocer y ver la realidad del mal, del pecado en la que hemos estado envueltos, para entonces poder continuar a través de este acto penitencial con los demás. Después entonces viene la confesión individual, la confesión de los pecados, esos pecados que se reconoce, esas faltas que tú has cometido, que de los cuales se manifiestan al sacerdote, la confesión individual. Por eso en este acto penitencial es recomendable poder invitar a algunos cuantos sacerdotes más, porque se hace un acto penitencial con una comunidad, un grupo considerable de la comunidad, y ahí entonces, para mayor brevedad en el espacio de tiempo de la confesión individual, para un mejor desenvolvimiento, es aconsejable poder tener varios confesores, varios sacerdotes ahí que puedan escuchar esa manifestación del pecado al sacerdote. Después viene la imposición y la aceptación de la penitencia. Miren, imposición y aceptación de la penitencia. A qué nos lleva esto? A que podamos ver, es posible que el sacerdote en cuanto a la penitencia, pues ponga una imposición, una penitencia que el otro entiende que se le hace difícil cumplirla. Y puede entonces decir, dice imposición y aceptación de la penitencia. O sea, debe aceptarla y el penitente, aquel debe aceptar, estar consciente, claro, que puede cumplir esa penitencia. Si no, podría decir, no, mire, padre, se me dificulta esto. Entonces, por ejemplo, por una penitencia, eh, pase una Eucaristía de rodillas o X tiempo y usted tiene un problema de salud que le impide arrodillarse. Entonces, no puede aceptar, no, esa penitencia no debe aceptarla, debe entonces poner, no, mire, padre, tengo esta situación, esta condición por la que no puedo arrodillarme, póngame otra penitencia. Por eso dice la imposición y aceptación de la penitencia. Y después la absolución del sacerdote, la absolución de los pecados. Y finalmente entonces, ya a nivel de comunidad, la alabanza de acción de gracias, la despedida con la bendición del sacerdote, la bendición final a todos los penitentes y todos los que participaron de ese acto penitencial del sacramento de la penitencia. Pues esa es la estructura, digamos así, es la estructura, la forma en que se desarrolla un acto penitencial, ese sacramento de la penitencia. Ya en la liturgia bizantina posee expresiones diversas de absolución varias formas.
algunas que expresan admirablemente el misterio del perdón. Por ejemplo, que el Dios que por el profeta Natán perdonó a David cuando confesó sus pecados, y a Pedro cuando lloró amargamente, y ahí de igual manera, y a la pecadora cuando derramó lágrimas sobre sus pies, y al fariseo y al pródigo, que este mismo Dios, por medio de mí, pecador, te perdone en esta vida y en la otra, y que te haga comprender sin condenarte en su temible tribunal, el que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense, es una de las formas ya en ese rito bizantino, esa expresión y forma de absolución, que ya en esa liturgia bizantina se tenía de diversas formas. Y fíjense cómo mira hacia atrás y mira expresiones de reconciliación, expresiones ya de, de perdón de los pecados y experiencias de manifestación de la gracia de Dios que se derramó en aquellos que arrepentidos reconocieron sus faltas y la pusieron en las manos del Señor. Y fíjense cómo empieza mirando hacia atrás desde David, que el Dios que por el profeta Natán perdonó a David cuando confesó su pecado, ese mismo Dios que a Pedro cuando lloró amargamente, igual a esa pecadora cuando derramó lágrimas sobre sus pies, y a ese fariseo y al hijo pródigo, y así va señalando y presentando cada una de esas experiencias y manifestaciones de misericordia de Dios, realidad de perdón de pecados, y a través de los cuales los llevó a ellos a experimentar la bondad, el amor. Fíjense, es realmente algo importante ver ese proceso, esos pasos que en ese rito bizantino se daban en cuanto a la realidad de la absolución. Por eso en esa liturgia bizantina se utilizaban esos actos como absolución de los pecados, esas fórmulas o forma, todas ellas, claro, mirando esa realidad. Y todo ello simplemente expresando admirablemente el misterio del perdón, mirando ese gran misterio del perdón, cómo Dios a lo largo de la historia ha manifestado esa gracia, ese perdón, ese derroche de bondad, de amor, en favor, claro, de aquellos arrepentidos, de aquellos que confiesan sus faltas, sus pecados, de aquellos que abren su corazón a Él. Por eso manifiesta como ese recorrido que va manifestando de unos y otros, a través de los cuales Dios fue mostrando siempre y expresando su compasión, su misericordia, su amor. Vamos a, hermanos, hermanas, a pausar un poquitito, una breve pausa. Les invito a que no se aparten de la emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, sino que sigan ahí en sintonía, sigan ahí con nosotros, porque en breve vamos a continuar con este tema importantísimo sobre los sacramentos y sobre todo con este sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia. Así que no se aparten de la emisora, en breve continuamos. He sido rebelde y he
buscado el peligro, escudriñé curioso en las cumbres del abismo. Perdóname, Señor, ven y quédate conmigo. Perdóname, Señor, quiero que seas mi amigo. Yo soy, muchas veces te fallé. En las caras de este mundo yo no quiero caer. Hoy te pido, Señor, no me dejes caer. Atrás no quiero volver. Perdóname, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname. Bien, mis queridos hermanos, hermanas, continuamos con este espacio, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Qué bueno que están ahí, que siguen en sintonía con nosotros. Nos alegramos de que ustedes sigan siempre en sintonía, que estén ahí atentos. Vamos a continuar, mis hermanos, hermanas. Estamos viendo entonces cómo el sacramento de la penitencia puede también celebrarse en el marco de una celebración comunitaria. Por eso veíamos esa estructura de ese sacramento. Esa es la experiencia de una celebración comunitaria, el sacramento de la penitencia o acto penitencial, como generalmente lo llamamos. Este acto penitencial. ¿Cómo este sacramento puede celebrarse en el marco de una celebración comunitaria? No es solo cuando se hace de manera particular, también en celebraciones comunitarias, en la que los penitentes se preparan a la confesión, pero y juntos dan gracias por el perdón recibido. Por eso veíamos que este sacramento de la penitencia o acto penitencial se celebra comunitariamente. Y viene el canto de entrada, el saludo del sacerdote, la bendición que da al inicio, la lectura de la palabra, la reflexión y después entonces la confesión particular. Y después continúa con otras cosas hasta terminar con la bendición del sacerdote. Por eso decimos que este sacramento de la penitencia puede también celebrarse en el marco de una celebración comunitaria. Y en ella
Los penitentes se preparan a la confesión individual, y juntos dan gracias por el perdón recibido. Por eso decíamos ahorita que en este momento, al momento de la celebración de este acto penitencial, se lee la palabra, esa palabra de Dios, esa palabra ilumina la conciencia y suscita la contrición. Después viene la exhortación, o sea, la prédica, la palabra, esa exhortación al arrepentimiento. Y después entonces la confesión individual de cada pecador, de cada penitente. Por eso, a través de este acto penitencial, de esta celebración, los penitentes se preparan a la confesión. Y después de la confesión individual, juntos dan gracias por el perdón recibido. Así la confesión personal de los pecados y la absolución individual están insertados en una liturgia de la palabra de Dios, con lecturas y homilía, examen de conciencia, dirigida en común, claro, todo esto en común, petición comunitaria del perdón, rezo del Padre Nuestro y acción de gracias en común. Esa celebración comunitaria expresa más claramente el carácter eclesial de la penitencia, ese carácter penitencial, ese carácter especial de la penitencia, esa experiencia de reconciliación con la iglesia, con la comunidad, con los hermanos. De manera que el acto de reconciliación no solo se da en cuanto a la experiencia de la vida personal y encuentro con Dios, sino también con los hermanos. Por esto, esa celebración comunitaria expresa más claramente este carácter eclesial. Somos iglesia. Y la penitencia tiene también ese carácter de comunidad, de iglesia. En todo caso, cualquiera que sea la manera de su celebración, el sacramento de la penitencia es siempre, por su naturaleza misma, una acción litúrgica. Por tanto, eclesial y pública. Es una acción litúrgica y por tanto es de la iglesia y es pública. No es algo de que privado, que no, es para todos. No es un privilegio tuyo, mío, de aquel, del otro, no. En todo caso, aunque no se haga un rito, un acto, una celebración litúrgica, un acto penitencial en que se den todos estos otros elementos, siempre, en todo caso, el sacramento de la penitencia es siempre, por su naturaleza misma, una acción litúrgica. Una acción litúrgica, por tanto, eclesial, es de la iglesia y es pública. En casos de necesidad grave, se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con confesión general y absolución general. En caso de necesidad grave. Fíjense que está poniendo en realidades extremas. En caso de necesidad grave, se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con confesión general y absolución general. ¿Y cómo es esto? Tal vez se estarían preguntando algunos, ¿y cómo hacer eso? Esa confesión general y absolución general. Imagínense, son realidades que, y ya lo dice, en casos de necesidad grave, en caso de necesidad grave, se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con confesión general y absolución general. Y ya lo dice claro,
en caso de necesidad grave. Por ejemplo, y pongo por un ejemplo, en un viaje, Dios nos quiera, un viaje, un vuelo, va de un país a otro y de repente fallan los motores y va a haber una catástrofe. Va un sacerdote ahí en el viaje y entonces no da tiempo a confesarlo uno a uno, porque quién sabe, se va a caer el avión antes de confesarse todos. Entonces, aunque es un caso de necesidad grave, ahí se puede recurrir a la confesión comunitaria y a de la reconciliación con confesión general. Todo el mundo, arrepentimiento, perdón de pecado general y absolución general. Se hace sobre todos. Todos aquellos que también igual a nivel general hagan ese acto de penitencia. Es esto. Quizás algunos ya estaban preguntándose a ver cómo es esto. Es la manera. Tienen que ser casos graves para poderse dar esos casos, porque la confesión es individual y la absolución también individual. Es lo ordinario, es lo general, lo común, lo que se da constantemente. Por eso fíjense cómo decía ahorita, que aún en esos sacramentos de la penitencia, cuando se celebran a nivel comunitario, se hace este acto comunitario, esta celebración comunitaria, a través de ella entonces se prepara el penitente, la lectura, todas estas cosas, la prédica, todo eso, pero llega un momento entonces en que se hace la confesión individual, cada uno, esa confesión individual y absolución individual. No se hace, se hacen algunos pasos preparatorios para la confesión. Así la confesión personal de los pecados y la absolución individual están insertadas dentro de esa liturgia de la palabra y de todas las lecturas y homilías y todo eso. Ahí está ese examen de conciencia, todo eso que está dirigido en comunión, las peticiones, todo este acto, pero llega el momento de la confesión individual. Solo en caso de necesidad grave, dice, se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con confesión general y absolución general. Solo en esos casos de necesidad grave. Solo es donde se da esto. Bien, pues esta semejante necesidad grave puede presentarse cuando hay un peligro inminente de muerte, sin que el sacerdote o los sacerdotes tengan tiempo suficiente para oír la confesión de cada penitente. Ya con el ejemplo le manifestaba esto. Entonces, la necesidad grave puede existir también cuando, teniendo en cuenta el número de penitentes, no hay bastantes confesores para oír debidamente las confesiones individuales en un tiempo razonable, de manera que los penitentes, sin culpa suya, se vean entonces privados durante largo tiempo de la gracia sacramental o de la Sagrada Comunión. Por eso decía ahorita que cuando se hacen estos actos comunitarios de celebraciones litúrgicas, de actos penitenciales, es recomendable entonces invitar a algunos sacerdotes hermanos para que al momento de la confesión individual puedan ayudar, de manera que no afecte esa realidad. Pero lo que nos quiere decir, nos presenta es que también la necesidad grave puede existir también cuando, teniendo en cuenta el número de penitentes, no hay bastantes confesores para oír debidamente las confesiones de cada uno en un tiempo razonable. Entonces, sin que los penitentes tengan culpa, porque
es el confesor, el sacerdote, el que no tiene el espacio para escucharlo uno a uno. Entonces se verían ellos privados durante largo tiempo. Que el sacerdote fue a la comunidad o fue a ese lugar donde y estuvo ahí, pero se va y no se sabe cuándo va a volver en tiempo largo. Entonces se verían privados de la gracia sin ser culpa de los penitentes. Se verían privados durante largo tiempo de la gracia sacramental o de la Sagrada Comunión. En este caso, entonces, los fieles deben tener para la validez de la absolución el propósito de confesión individualmente, el propósito de confesar individualmente sus pecados en su debido tiempo. O sea, no es solo se hace la absolución general, pero a la primera oportunidad que tengan, cada uno debe hacer su confesión individual. Cada uno debe hacer su confesión individual. O sea, no es solo el tener el caso de la absolución general para poder entonces recibir la gracia o poder recibir la comunión en la celebración siguiente. Por eso, en este caso, deben tener los penitentes, los fieles, para la validez de la absolución que se hizo a nivel general, el propósito de confesarse individualmente en el menor tiempo posible, a su debido tiempo. Al obispo diocesano corresponde juzgar si existen las condiciones requeridas para la absolución general. Debe ser autorizado según el Código de Derecho Canónico, Canon 961, parágrafo 2. Corresponde al obispo diocesano juzgar si existen las condiciones requeridas para la absolución general. Una gran concurrencia de fieles, una gran concurrencia de fieles con ocasión de grandes fiestas o de peregrinaciones no constituyen por su naturaleza ocasión de la referida necesidad grave. Según lo presenta el Código de Derecho Canónico, Canon 961, parágrafo 1. Fíjense, una gran concurrencia de fieles con ocasión de grandes fiestas o peregrinaciones, esto no constituye, por su naturaleza, ocasión de la reconciliación de la referida necesidad grave. Fíjense cómo nos lo presenta. Hay una realidad, es que esto no constituye a una peregrinación y vamos, un grupo de personas grandísimo, entonces eso no constituye una necesidad grave porque al momento de regresar cada uno a su parroquia, a su casa, a su lugar, ahí podrá entonces encontrar sacerdote y podrá hacer su confesión individual. O sea, ahí en la peregrinación habrán, algunos podrán confesarse, otros no, pero no constituye esto una referida necesidad grave, porque no hay peligro de muerte y esas cosas, y al volver a sus casas, a sus parroquias, cada uno de esos peregrinos que están ahí en esa peregrinación encontrarían fácilmente la oportunidad de la reconciliación. La confesión individual e íntegra y la absolución continúan siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y la iglesia, a no ser que una imposibilidad física o moral excuse de este modo de confesión.
Fíjese cómo esa es la única forma, la confesión individual. Esa confesión individual e íntegra, junto con la absolución. Este sigue siendo el único modo ordinario que tiene la iglesia para que los fieles se reconcilien con Dios y con la iglesia. El único modo ordinario es este. A no ser que, claro, haya alguna imposibilidad física o moral que le excuse de este modo de confesión. Y esto se establece así por razones profundas. Cristo actúa en cada uno de los sacramentos. No es porque le pareció aquel o el otro, no. Es que Cristo actúa en cada uno de los sacramentos. En cada uno de ellos está actuando. Se dirige personalmente a cada uno de los pecadores. Y así lo expresa en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, verso 5. Hijo, tus pecados están perdonados. Y sigue señalando, es el médico que se inclina sobre cada uno de los enfermos, cada uno de esos que tienen necesidad de él. Marcos 2:17. Y se inclina a cada uno de los enfermos, a cada uno de aquellos que tienen necesidad de él para curarlos. Los restaura y los devuelve a la comunión fraterna. Por tanto, la confesión personal es la forma más significativa de la reconciliación con Dios y con la iglesia. Qué hermoso esto que se nos presenta, cómo lo manifiesta claramente esa experiencia de nuestra vida de fe, nuestra vida comunitaria, nuestra vida de iglesia. Y es Cristo mismo, es Él. Por eso la confesión individual sigue siendo ese punto único, ordinario de la iglesia para llevarnos a la reconciliación con Dios y con la iglesia. Claro, este sacramento, eso establecido pues, así, de esta manera, se establece en estas razones profundas, y es que porque Cristo mismo es el que actúa en cada sacramento. Él se dirige personalmente a cada uno de los pecadores. Hijo, tus pecados están perdonados. Es el mismo que perdona. Él es ese médico que se inclina sobre cada uno de los enfermos que tiene necesidad de él. Y se inclina a cada enfermo para curarlos. Y los restaura. Y les devuelve a la comunión fraterna. Y miren qué hermoso. Por tanto, la confesión personal es la forma más significativa de la reconciliación con Dios y con la iglesia. Bien, mis hermanos, hermanas, terminamos esa experiencia que estamos teniendo con este día, este programa de hoy. Terminamos entonces lo que es el sacramento de la reconciliación o de la penitencia. Ya en adelante, en próximo programa, veremos entonces el otro sacramento de curación, que es la unción de los enfermos, el otro sacramento de curación, la unción de los enfermos. Así que agradezco el que hayan estado ahí en sintonía con nosotros a través de este espacio, conociendo nuestra doctrina católica por María Evangelizadora Radio. Espero que podamos continuar cada día conociendo más nuestra doctrina, conociendo más nuestra iglesia, formándonos, adiestrándonos en este conocimiento pleno que el Señor nos ofrece. Vamos a darle gracias a Él, darle gracias al Señor por su amor, por su bondad, por su misericordia. Dale gracias porque Él va acompañando nuestra vida, nuestro caminar.
Gracias, Señor, porque a través de los sacramentos tú mismo vas actuando en favor nuestro. Y a través especialmente del sacramento de la reconciliación nos lleva a este encuentro pleno contigo y con la iglesia. Nos lleva a vivir plenamente esa experiencia de paz. Derrama, Señor, tu gracia y bendición en cada uno. Derrama ese derroche de amor, de misericordia en cada familia. Tú que eres ese buen pastor, tú que velas por cada oveja, tú que vas tras la oveja descarriada, la cargas sobre tus hombros. Mira a nuestros jóvenes descarriados, mira a nuestros jóvenes abandonados, que han apartados de ti, Señor. Busca a cada uno de ellos y tráele a formar parte de tu rebaño, en el que tú seas siempre, Señor, nuestro único pastor. Y derrama tu bendición en cada uno de nosotros, en nuestras familias. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Y así, mis hermanos, hermanas, concluimos ese espacio de hoy conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. El Padre Isidro Bautista desde República Dominicana ha estado con ustedes. Feliz día, Dios les bendiga. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, fiel he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano.
buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Un saludo a Latinoamérica entera, El Salvador y Costa Rica, cantan con los mexicanos. También en Chile, Guatemala y Brasil cantan con los peruanos. En Ecuador, en Paraguay y en Uruguay, los boricua y los haitianos. Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos. En Bolivia, Venezuela y Panamá cantan con Colombia. Católico soy, latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos dejaron los abuelos.